Estamos en el capítulo, la semana pasada llegamos hasta el capítulo 3, verso 21, el capítulo 3. Hoy vamos a estar continuar con el verso 27 del capítulo 3 de Juan. Recuerden que no estamos haciendo un estudio exhaustivo de Juan, viendo todas las verdades y las maravillas del Evangelio. Estamos sencillamente ahora viendo cuánto calvinismo hay en Juan, porque Juan, como hemos visto, utilizan varios textos del Evangelio de Juan para probar el calvinismo. Y eso es lo que vamos a estar examinando, ¿ok? Así que, si de pronto usted ve que yo, pues, wow, tremendo texto, y no voy a hablar de ¿verdad? Toda la salvación envuelta en un texto, las verdades espirituales, la autoridad del creyente o el ministerio del Espíritu Santo. No vamos a estar hablando de eso, ¿ok? Si Cristo fue crucificado el viernes o el miércoles, no vamos a estar discutiendo ninguno de esos detalles que surgen en Juan. Así que abran sus Biblias, estamos en el capítulo 3, ¿ok? Y vamos al verso 27, ¿ok? Y dice así: respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo, ¿ok? Ese es el verso 27. ¿Qué está hablando Juan el Bautista? Si recuerdan lo que el decreto establece, este texto tiene que incluir la salvación. O sea, no hay forma de que ese texto no esté hablando de otra cosa que no sea la salvación. ¿Ve? O sea, que Juan el Bautista era calvinista y cuando dijo esto, el hombre no puede recibir nada si no le fuera arriba, pues eso incluye toda la teología calvinista sobre el decreto, la gracia irresistible, la depravación, todo eso está incluido ahí. Vamos a ver. Entonces, tanto Juan, según el decreto, tanto Juan el que escribe como Juan el Bautista están diciendo que si un hombre se salva es porque le fue dado, concedido o decretado desde el cielo. La pregunta que podemos hacer en la hermenéutica es si se está hablando de la salvación. ¿Se refiere Juan el Bautista a si la salvación le llega solo a los elegidos? Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer inmediatamente. La pregunta o preocupación de los discípulos del Bautista es ¿por qué Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan? Juan había creado una fama con su mensaje y su bautismo para arrepentimiento. Y tenía muchos seguidores, más la sospecha de las autoridades. Y aunque venía anunciando que venía uno detrás de él, sus discípulos ven con sospecha el aumento de la fama de Jesús. En ese contexto es que se hace la pregunta. Y vinieron a Juan, dice el verso 26, y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Ese es el verso anterior. La duda es sobre cuál ministerio es mejor o si el ministerio de Juan desaparece por culpa de Jesús. Esa es la preocupación que le traen a Juan el Bautista. La contestación de Juan es que Dios da a cada uno un ministerio particular con sus límites y alcances. Lo que Dios me da a mí, ¿verdad? Vamos a parafrasear lo que Juan está diciendo. Lo que Dios me da a mí tiene un propósito y lo que le da a Jesús tiene otro propósito. El de él es más importante y el mío terminará. Básicamente eso es lo que está detrás de la declaración de Juan. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene el esposo es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es del 27 al 30. No está hablando de la elección de nadie para salvación. Pues no está hablando de la elección de nadie para salvación. No está en el contexto, no aparece. ¿Okay? Entonces, suponiendo que Juan el Bautista y Juan el Apóstol creyeran que Dios salva solo a los decretados para salvarse,
Aquí no se está hablando de eso. ¿Ok? O sea, si tú me quieres probar a mí que Juan el Bautista y Juan el Evangelista, ambos son calvinistas, este texto no prueba eso. Por hermenéutica, este texto no prueba eso porque no está hablando de salvación. Se está hablando de qué va a pasar con el ministerio de Juan. Porque ahora Jesús está arrastrando más gente, está adquiriendo más fama, está bautizando también. Ajá. ¿Y qué pasó? Nosotros que estamos siguiendo a ti, Juan el Bautista, hemos creído en ti. ¿Qué pasó ahora? ¿Esto se va a acabar? Juan le dice, sí, esto se va a acabar. Esto se va a acabar. Él es mayor que yo. Es necesario que él crezca y que yo mengue. Así de sencillo. Ese es el contexto. Eso es hermenéutica. ¿Okay? En el 31, Juan confirma lo que viene diciendo desde el principio sobre Jesús. Espero que tengan sus Biblias al lado. Juan confirma lo que viene diciendo desde el principio sobre Jesús. Jesús es supremo y viene a revelar algo de Dios que nunca antes había sido revelado. Dice el 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. En el 32 continúa recalcando la importancia del testimonio de Jesús, que no es por revelación como le llega a los profetas, es porque lo presenció en el cielo y sin embargo nadie lo recibe. O sea, lo que Jesús viene a traer del Padre no es porque le llegó una revelación después de un ayuno de 40 días como a Moisés o Elías. ¿Okay? No. Jesús estaba en el principio. Jesús es Dios. Por ahí que empieza Juan. ¿Sí? Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Ese nadie, los calvinistas lo ven como una confirmación de su depravación o inhabilidad total para querer creer o recibir el testimonio de Dios. Pero recuerden que los rabinos judíos usan el contraste y la hipérbole para enfatizar una enseñanza. Aquí el contraste en esta frase es como un testimonio tan grande está en contraste con que se ha rechazado. ¿Ve? El calvinista inmediatamente va a ver, no, esos son los decretados para perderse, esos son los que los rechazan. No, esto es un contraste. ¿Ve? Un testimonio, o sea, del que vio y oyó directo del Padre. Y nadie recibe su testimonio. Eso no significa que hay unos elegidos para recibirlo y unos elegidos para no recibirlo. O que la incapacidad total o la inhabilidad total impide que reciban ese testimonio. No. Dice inmediatamente, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. O sea, el nadie del verso 32 se interpreta a la luz de el que recibe de este verso. En 32, nadie recibe tu testimonio. 33, el que recibe. ¿Ve? O sea, que ese no recibe, no está hablando de un absoluto, no está hablando de la inhabilidad total del pecador para querer recibir o desear recibir o creer el testimonio. No, el que recibe su testimonio. O sea, hay gente de esa totalidad que no quieren recibir. Hay un grupo que sí recibe. ¿Okay? El que nadie recibe su testimonio, que es la tendencia natural ante una verdad sobrenatural, no impide que no se le pueda recibir. La frase el que recibe abre la posibilidad de que cualquiera lo pueda hacer. Y es lo mismo que vimos en el capítulo 1, la semana pasada, versos 7 y 9, que allí, aunque el testimonio de la luz fue para que todos creyesen por él, y que la luz alumbra a todos los hombres, el mundo no le conoció. ¿Se acuerdan de eso en el capítulo 1?
Con sus Biblias la tienen ahí. ¿Ok? Y del 10 al 12, capítulo 1, dice, aunque los suyos no le recibieron, ahí mismo están los que le recibieron. ¿Veis cómo viene el contraste operando, siendo utilizado por Juan según desarrolla la veracidad ¿verdad? Del testimonio de Jesús y de quién es Jesús? Y el que recibe desde Juan en adelante se convierte en un testigo. Cuando ahí dice, este atestigua que Dios es veraz, se convierte en un testigo. Marturión en el griego. ¿Okay? En el griego es el que recibe su testimonio, pone su sello o sella con su testimonio que Dios es veraz. Eso es lo que significa esa frase en el griego. Añado que el testimonio es que Dios es veraz. El testimonio no es que eligió a unos para salvación y a otros no. Ese no es el tema en este capítulo. Verso 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. Es el verso 34. Se discute, ¿verdad? Viendo varios comentarios, si está hablando de Jesús o de sí mismo. Pero la frase Dios no da el espíritu por medida, básicamente se refiere a que cuando Dios revela, revela con todo lo necesario para que la revelación tenga su efecto en quien la recibe. ¿Sí? O sea, yo no me voy a detener a ver si está hablando Juan el Bautista o está hablando de Jesús. No voy a discutir eso porque es bien profundo, es largo, mucha gramática griega, ok, no es relevante. ¿Okay? Y entonces esa frase, Dios no da el espíritu por medida, lo que significa aquí es que cuando Dios revela, revela completo, con lo necesario y en el contexto adecuado para que tú puedas entender la revelación. ¿Okay? Verso del 35 al 36. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesús es el Logos, lo que empezó a decir desde el principio. Al principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. El Padre se ha revelado en el Hijo y el Hijo nos viene a revelar a Dios como Padre. El Bautista vino a dar testimonio del Hijo, pero el Hijo viene a dar testimonio del Padre. Luego termina describiendo el proceso que se va a repetir en todo el Evangelio. Se cree para tener vida eterna. No se tiene vida para creer. ¿Okay? O sea, lo que Juan va a estar demostrando en todo el Evangelio es que creer te lleva a la vida. Creer te hace obtener la vida. Creer es por lo cual tú recibes la vida. No crees, no hay vida. Eso está desde el principio, lo vimos del capítulo 1. Eso va a estar hasta las 3 cartas de Juan. ¿Okay? Y la ira de Dios está sobre el que rehúsa creer. Eso es lo que dice ahí. Y rehúsa está en voz activa en el griego. O sea, Dios no lo hace rehusar. El individuo rehúsa. Y ahí, tú no puedes decirlo o circunscribirte según una mentalidad calvinista. Tú decir, porque rehúsa porque es la incapacidad total y la depravación total que vimos y estudiamos. No. Porque está hablando el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hay un grupo que cree por sí mismo, en voz activa. Y el que rehúsa, voz activa, él mismo, toma la decisión. El que rehúsa creer en el Hijo. O sea, que aquí está diciendo en el griego, cuando usted lo lee, es el que cree voluntariamente en el Hijo. Es el mismo que también decide no creer, rehúsa creer. ¿Okay? Así que ya ahí terminan los textos que pudieran tener algo que ver con el calvinismo en el capítulo 3. Vamos al capítulo 4, Jesús y la Samaritana. Verso 13 y verso 14. ¿Qué dice Jesús?
Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí el cualquiera y el que bebiere descarta toda probabilidad de que el agua tiene algo que ver o influencia de alguna manera al que bebe o no. La consecuencia de beber o no depende del agua, sino de cada uno. Ese es el vocabulario, esa es la gramática griega. ¿Bien? El agua no tiene nada que ver con la decisión que tome alguien de beberla o no. ¿Ok? Cualquiera. Para que todo aquel que en él cree. ¿Sí? Capítulo 4, versos 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. 23, 24. En el primer verso, un calvinista puede decir que los verdaderos adoradores son los que el Padre generó de antemano para que lo adoraran. Pero el segundo verso no apoya eso. ¿Okay? ¿Por qué el Padre tiene que buscarlos? Acuérdense, en hermenéutica hacemos preguntas, en la predestinóstica no. En el segundo verso no apoya eso porque ¿por qué el Padre tiene que buscarlos? Ya sea que los busque para que le adoren o los busque para obligarlos a adorarle. La aseveración no tiene sentido. ¿Me siguen? O sea, si el calvinismo es cierto, esa frase, el Padre busca a tales adoradores, no tiene ningún sentido. No lo tiene. ¿Okay? Le van a adorar cuando Dios decretó que le iban a adorar o porque es necesario que le adoren en espíritu si ya los generó para que lo adoraran. Regeneró a algunos para que le adoraran en espíritu y a otros los regeneró para que lo adoraran en la carne. Si el calvinismo es cierto, esta aseveración de Jesús no tiene ningún sentido. Pero si el calvinismo es falso, este texto es un vivo ejemplo de Naamán. ¿Se acuerdan Naamán el sirio, el leproso? Es un vivo ejemplo de Cornelio, el centurión, el pagano, centurión romano. ¿Okay? Y es un vivo ejemplo del ladrón en la cruz. ¿Me siguen? El calvinismo no es cierto, es falso. ¿Okay? Vimos los 5 puntos las últimas semanas anteriores. Este pasaje es un vivo ejemplo de Naamán, Cornelio y el ladrón en la cruz. Entonces, del 28 al 42 de ese capítulo 4, vemos que la samaritana creyó por la palabra de Jesús. Los samaritanos creyeron por la palabra de ella y luego más samaritanos creyeron por las palabras de Jesús. Nada en el pasaje atribuye la fe en ellos a otra causa que no sea la palabra. Eso concuerda con Romanos 10, 17, que dice que la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Nada en el pasaje sugiere que Jesús los escogió para creer, o que fueron regenerados para creer, o que Jesús escogió a esos samaritanos de entre todos para que oyeran. Ninguna de esas posibilidades se contempla en el pasaje. Vamos al capítulo 5. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Paralítico en el pozo de Bethesda. ¿A qué viene la pregunta? Si ya Jesús sabía la contestación o si ya Dios había decretado el milagro. O es que Jesús quería que el paralítico ejerciera su fe. Jesús había dejado claro ya que sin fe no hay milagro.
Mateo 13:58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Montones de milagros en todos los evangelios vemos que Jesús ve la fe, señala la fe, admira la fe, confirma la fe, estimula la fe para que ocurran los milagros. Y por eso es que hace la pregunta aquí. ¿Sí? En el leproso, lo mismo, quiere ser sano. ¿Sí? Si está todo decretado para que ocurra de una manera, la pregunta está de más. La pregunta está de más. ¿Sí? Está Jesús hablando de la regeneración carnal. Entonces viene el verso 21. ¿Okay? O sea, ya con eso, 5:6. Vamos a Juan 5:21. Este sí lo utilizan muchos. Vimos que tanto Berkhoff y vimos que Loren Bodmer lo utilizan para probar, ¿verdad?, la regeneración y, ¿verdad?, todo el proceso calvinista. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Te parece el pasaje de Mateo 11? Que Dios le reveló todas las cosas al Hijo y a quien el Hijo se las quiera revelar. Pues el calvinista ve aquí una confirmación de que Dios se los regenera a los que eligió para salvarlos. Hacemos preguntas en hermenéutica. Está Jesús hablando de la regeneración calvinista, la cual Dios opera en los escogidos para que puedan querer creer y aceptar el Evangelio. Aquí Jesús no está hablando de la regeneración calvinista con la cual Dios regenera los cadáveres espirituales para que puedan querer creer y aceptar el Evangelio. Jesús está estableciendo su igualdad con el Padre, que es la objeción en la mente de los judíos. Vean el 5:18. Jesús se está igualando. Hay una discusión aquí, están los judíos, los fariseos, y Jesús viene y dice algo que lo iguala a Dios. Y ahí se forma el jeperper, ahí se forma la discusión. Entonces Jesús, para echarle leña al fuego, y dice, así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo del Hombre le quiere dar vida. A los que quiere da vida. ¿Ves? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Jesús no está hablando de la regeneración calvinista. ¿De qué está hablando Jesús? Jesús está estableciendo su igualdad con el Padre, que es la objeción en la mente de los judíos, 5:18. Está diciendo que el Hijo hace lo que ve hacer al Padre y le va a dar a hacer cosas más maravillosas, como por ejemplo levantar los muertos. Jesús no ha resucitado a nadie hasta ahí todavía. ¿Ok? Que sepamos, por lo menos en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Como el Padre prometió resucitar en el Viejo Testamento, y hubieron resurrecciones en el Viejo Testamento, Jesús les está anunciando que Él también puede resucitar. Y como el Padre puede juzgar, también el Hijo puede juzgar. Eso es lo que está hablando en el contexto. Busquen, léanlo ahí en su Biblia, desde el verso 18 en adelante. ¿Okay? Eso se está igualando con el Padre. Dice, mira, ustedes saben que Dios resucita muertos, ¿verdad? Yo también. Al que yo quiero, yo lo resucito. Cuando me dé la gana. Y lo va a confirmar en el capítulo 11 con Lázaro. Y otras resurrecciones que sabemos por los demás evangelios que Jesús hizo. Pero si el único que puede resucitar muertos es Dios, el Padre. De hecho, Jesús está revelándolo como Padre. ¿Sí? Pues quiere decir que si Jesús resucita muertos, Él es igual a Dios. Porque en la mente de los judíos solo Dios puede hacer un milagro tan grande. Pues eso se le está diciendo, yo también, yo puedo resucitar. El Padre juzga, todo el juicio se lo dio al Hijo, yo también puedo juzgar. Se está igualando con Dios. Esto está creando una reacción, que es el trasfondo de toda la discusión de este capítulo 5. Y Jesús está diciendo,
yo lo puedo hacer también, porque yo soy igual a Dios. No está hablando de la regeneración calvinista ante la inhabilidad total del hombre de querer creerlo, aceptar el evangelio, y yo pues entonces voy a resucitar a esos elegidos que yo escogí desde antes de la fundación del mundo. No, no está hablando de eso. No está hablando de eso. ¿Sí? Luego añade que el Hijo puede dar vida eterna, que es distinta a la resurrección temporal, pero esa es para el que cree. Verso 24. Ahí está hablando en el 21 de resucitar, a volverse a morir, como le pasó a Lázaro y a todos los que Jesús resucitó. Pero entonces aquí viene, ahora habla de vida eterna. Es otra cosa. Una cosa es vida eterna y otra cosa es una resurrección temporal. ¿Sí? De la muerte. Ahora está hablando de la vida eterna. Y eso es para el que cree. Verso 24. Luego entonces pasa a hablar de la resurrección final y permanente. Pero que hay dos categorías, como vimos en el estudio bíblico de Daniel y Apocalipsis. Una para vida en unión con Dios y una para muerte en separación con Dios. Aquí peco de lo mismo que los calvinistas al traer al texto algo que no está en el texto, ¿verdad? Porque ese detalle de para qué es esa vida eterna, yo lo estoy añadiendo, pero lo estoy trayendo de otro lado. ¿Sí? Y esa resurrección final y permanente no es en base a una elección de antemano, sino en base al que hizo lo bueno, dice ahí, y los que hicieron lo malo. El decreto calvinista dice que no depende de lo que nadie haga o pudo haber hecho o que Dios sabía que iba a hacer. No. No depende de nada de eso, dice el decreto. Sino de que Dios lo decretó desde antes de crear, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, aquí Jesús dice que no. Se va a fundamentar esa resurrección final y permanente. Tiene dos categorías. Hay dos categorías de personas que por lo cual se va a establecer quién cae en cuál. ¿Okay? No son eventos, son categorías. Recuerden, eso fue lo que vimos en Daniel y Apocalipsis. No son eventos, son categorías, clasificaciones. ¿Okay? ¿En qué se basa la categoría? ¿Qué divide las categorías? El que hizo lo bueno, dice ahí, y los que hicieron lo malo. Y eso suena más católico que calvinista. ¿Okay? Pero lo que hay que notar es que en los tres temas que Jesús señala, en ninguno hay tal cosa como la inhabilidad total para querer, creer o aceptar el evangelio o al Hijo en este caso. No lo hay. ¿Okay? Búsquelo que no lo hay. En los versos del 34 en adelante Jesús trae algo en lo cual se descarta el calvinismo. En el capítulo 5. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, más digo esto para que vosotros seáis salvos. Estamos en el verso 34, capítulo 5. Yo no recibo testimonio de hombre alguno, más digo esto para que vosotros seáis salvos. Jesús trae la importancia del testimonio de Juan el Bautista. No para confirmar quiénes son los elegidos que van a creer en Jesús, sino para descargar la responsabilidad en los judíos mismos por su salvación. Jesús va a hablar del testimonio de Juan para que vosotros seáis salvos. O sea, por cuanto ustedes rechazaron las palabras de Juan, se privaron de recibir la salvación. ¿Verdad? Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Estoy en el verso 36. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. 36, 37 y 38. Jesús les dice, tienen el testimonio de Juan, tienen el testimonio de las obras que hago, tienen el testimonio del Padre que ha dado de mí, pero no han oído su voz, no le han visto,
ni tienen su palabra. Porque no son elegidos para creer o venir a Jesús. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Esa es la respuesta que da Jesús. Ustedes tienen todo esto. ¿Cuál es el problema que ustedes tienen? Al que Dios ha enviado, con este testimonio, con toda esta evidencia, ustedes no se creen. Le está achacando a ellos la responsabilidad. En el 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En el 42, ¿qué dice? Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. En griego, este amor de Dios en vosotros es objetivo genitivo, no subjetivo genitivo. ¿Qué significa? No tienen amor hacia Dios. No es que Dios no puso en ellos la capacidad de amarlo, como establece la inhabilidad total calvinista. Cuando tú le dices, más yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros, es que ustedes no aman a Dios. ¿Sí? Verso 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su nombre, a ese recibiréis. Jesús los acusa de no recibirlo a ellos, no a Dios. ¿Okay? Del 44 al 47, Jesús descarga la responsabilidad de creer en ellos. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibir gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Jesús no atribuye su incredulidad a su inhabilidad total de querer creer o aceptar a Jesús. Se la atribuye a que no buscan el reconocimiento que viene del Dios único y a que no creen en Moisés, a Moisés y a sus escritos. Ahí es donde Jesús fija la responsabilidad. O sea, usted tiene un problema, viene diciéndonos desde los versos antes, ¿verdad? Desde el 36. Él viene diciendo, ustedes no creen. No, ustedes que no creen, tienen todo este testimonio y no creen. Y entonces les machaca. Les machaca. ¿Okay? No queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Okay? Ustedes no aman a Dios. ¿Okay? Si otro viene en su nombre, a ese van a recibir. Pues yo en el nombre del Padre y ustedes no van a recibir. A otro, ustedes lo van a recibir, a ese sí. ¿Okay? Pero ¿cómo ustedes pueden creer? Ustedes no pueden creer porque no buscan la gloria de Dios, no les interesa tener el reconocimiento de Dios. Lo que los va a acusar Pablo después en el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, a los judíos, que querían establecer su propia justicia. Y por eso no alcanzaron la justicia de Dios, porque buscaban según sus propios, por las obras de la ley, no por la fe, que es como se alcanza la justicia de Dios. Y aquí eso está ya estableciendo, tirando el cimiento. El problema que ustedes tienen es que no quieren creer, no le creen a Moisés, por eso es que no me pueden creer a mí tampoco. Porque si le creyeran a Moisés, Moisés habló de mí. ¿Okay? Yo estoy por todo el Viejo Testamento. Si ustedes creyeran, me creerían a mí, pero no. O sea, eso está todo el tiempo tirándole la responsabilidad a ellos. La incredulidad es un problema de ellos. No hay nada en todo ese capítulo que indique, o que Jesús esté tratando de indicar, la inhabilidad total, la depravación total del ser humano para querer, creer o aceptar el Evangelio. No hay nada en el pasaje que diga eso. Todo momento Jesús le está achacando a ellos el que no quieren creer. Es su decisión, es su elección. No es la elección de Dios para que no crean, no. Ellos eligen no creer, a pesar de toda la evidencia y todos los milagros que Jesús está haciendo para demostrarles que Él es el Hijo de Dios.
Entonces vamos al 6:25. En 6:25 comienza una conversación, otra vez, sobre quién es Jesús. Después del milagro de los panes y los peces. Y hallándola al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto la señal, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Sí? La gente que habían visto el milagro de los panes y los peces, al ver que Jesús había ido al otro lado, cruzaron el mar para encontrarlo. Claramente se ve que el objeto de la búsqueda era Jesús. El interés en encontrarlo es lo que Jesús les corrige. Ellos estaban buscando a Jesús por las razones incorrectas. Ni tan siquiera lo estaban buscando por los milagros, sino porque os saciasteis, les dice Jesús. Entonces Jesús les pone en orden las prioridades. Miren lo que dice el 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué le está diciendo Jesús en el 27? Trabajen por la comida que produce vida eterna. Ellos entendieron inmediatamente. ¿Qué le dicen? Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos saben que Jesús no está hablando de comida natural, ¿entiendes? Está hablando de comida espiritual. ¿Qué tengo que hacer para poner en práctica las obras de Dios? El 28. Jesús pudo haber aprovechado para introducir un poco de calvinismo aquí, pero se limitó a reducir a una sola cosa lo que Dios espera que hagamos. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Verso 29. Jesús le respondió y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y ese es el propósito de escribir este evangelio, Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. No es el propósito del evangelio de Juan que sospechemos que hay un plan decretado desde antes de la fundación del mundo de venir a rescatar a un grupo escogido de entre toda la masa de perdición, como propuso Agustín. O sea que en todo momento, desde el principio del evangelio, lo que estamos viendo es: hay que creer en el Hijo, hay que creer en el Logos de Dios, hay que creer en aquel que estaba desde el principio con el Padre. Ese, hay que creer en ese, ¿ok? O sea que no hay calvinismo ahí. Ellos continuaron en la misma línea de pensamiento. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? O sea, esto tiene que ver con Jesús, ¿lo están entendiendo? Es un asunto de creer, no de haber sido elegidos. Pero siguieron con la metáfora de la comida de nuevo. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Verso 31. ¿Se acuerdan que había empezado a hablarle: yo soy el pan que fue enviado del cielo? Ellos vuelven a entender. Ok, vamos a retomar la metáfora de la comida. De aquí en adelante, comer y creer es lo mismo. ¿Okay? De ahí en adelante, por todo el Nuevo Testamento. Este es mi pan, el que come mi cuerpo, este es mi cuerpo. Creer, comer y creer. ¿Okay? Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed, jamás. Aquí lo conectamos con el 4 de la samaritana. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Vuelve otra vez Jesús y le machaca lo que le venía diciendo en el 5. Ustedes tienen un problema. No quieren creer.
Lo que comenzó como una corrección a su erróneo deseo de saciarse con pan material, termina aquí explicando cómo saciarse con el verdadero pan. El verdadero pan es Jesús y comerlo es creerlo. Pero el problema no es dónde hallarlo. Ya descendió del cielo y está al alcance y da vida al mundo. Pero le toca al mundo creer. No basta con verlo, como he explicado en ocasiones anteriores. El que Jesús se te aparezca no garantiza nada. Jesús se le apareció al pueblo de Israel con Jayo y centella. Y no todos creyeron. Jesús se le apareció a Judas. Y Judas se perdió. ¿Ok? Y aquí eso está diciendo. El pan vino al mundo. ¿Ok? Y aunque le han visto, aunque me habéis visto, no creéis. O sea, Dios puede venir con todo su poder sobrenatural y hacer el milagro grandísimo delante de ti. Eso no garantiza que tú vas a creer. Dios hace eso para que creas en lo correcto. Dios te motiva para que creas. ¿Ok? Pero tú tomas la decisión de creer. ¿Ok? Si quieres participar de la vida eterna, tienes que creer. Y vuelvo a insistir, no hay nada en el pasaje que indique que Dios mueve a nadie a creer. Dios dio el maná en el desierto, pero el pueblo tiene que salir a recogerlo todos los días. Aquí Dios dio el pan del cielo, pero hay que creerlo para comerlo y que te sacie eternamente. ¿Cómo termina la Biblia en Apocalipsis? El que tenga sed, venga y beba. ¿Qué? Así termina la Biblia en Apocalipsis. O sea que todo hemos visto desde el capítulo 1 de Juan. La salvación que Jesús viene a traer depende de creer. Y el conflicto que se va a estar dando a través de todo el Evangelio es que estos judíos no quieren creer. Hay unos que creen, como vamos a ver en el capítulo 12. ¿Okay? Pero hasta ahora vemos que Jesús en todo momento le está haciendo, metiéndole la cuña. Dice, ustedes no quieren creer. A ustedes les toca creer y ustedes no quieren creer. O sea, el pan descendió del cielo. El agua que yo le doy, el que la bebiere, el que comiere. Y son, como hemos visto, son verbos activos. Son acciones que tienen que continuar. Para que todo aquel que en él cree, cualquiera. ¿Okay? La luz que alumbra a todos los hombres. La luz vino al mundo, pero el mundo no le conoció. ¿Okay? Y aquí viene el pan para todo el mundo. O sea, el problema no es del pan. El problema es de que el que tiene hambre no viene a comerle el pan, pero aquí ya Dios puso el pan. Tú tienes hambre, pues te toca comer, así de sencillo. Eso es toda la temática que hemos visto desde el capítulo 1. Dios hizo su parte en proveerle al hombre y resolverle al hombre lo que no le podía resolver, que era el pecado. Ahora, creer, Dios no se lo resolvió a nadie. El problema de la incredulidad, Dios no se lo resolvió a nadie. El calvinismo propone que como Dios resolvió ese problema, esa incapacidad de creer, es que Dios te hace creer, porque te eligió. ¿Entiendes? Y ellos tratan de pintar esa elección con amor. Dios te amó a ti, pero aquel no lo amó. ¿Ok? Y entonces te usan el texto de Romanos, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Entiendes? Pero eso es para la gloria de Dios. Y esos son misterios que nosotros no podemos entender. Bueno, pero aquí está la narrativa. Sencilla. Hay que creer. ¿Quieres obtener el beneficio de Dios? Tienes que creer. ¿Okay? Bueno, pues creo que lo dejamos aquí ya. Estamos página 5, sí, se acabamos. Así que gracias por estar conmigo
y permitirme enseñarles desde la comodidad de mi casa hasta la comodidad de sus hogares. ¿Entienden? Dice aquí el punto, no, dice Popín, el pastor Popín. El punto no era que no podían creer, más bien no querían creer. Exacto, eso es correcto. Eso es correcto. Y cuando tú lo lees en el griego, todos esos verbos están en la voz activa. El que creyere, el que comiere, el que bebiere, el que rehúsa, eso está en activo. La acción está en ellos, sale de ellos. Ellos ejecutan esa acción. No es que Dios los hace creer o los hace beber o los hace comer. Él provee lo que hay que creer. Dios provee lo que hay que comer. Dios provee lo que hay que beber. Dios pone a quien hay que seguir. Dios pone la puerta para que entre. Dios pone el camino para que lo ande. ¿Okay? Eso es lo que está diciéndonos la narrativa en todo momento. ¿Okay? Que esta narrativa pruebe o confirme algunos de los puntos del calvinismo, tienes que traer esa creencia, toda esa estructura de pensamiento, toda esa doctrina, la tienes que traer y imponerla en el pasaje. Pero no sale del pasaje. ¿Okay? Ese es el problema que hemos visto desde el principio de esta serie. Llevamos un año en esto. ¿Okay? Así que la semana que viene continuamos con Juan. Este capítulo ahí se pone interesante. Vamos a tocar un texto bien calientito la semana que viene. ¿Okay? Gracias a los hermanos que me han ayudado. Recuerden, ya saben, mis direcciones, mi ATH móvil,